una jornada a través de la historia de la Biblia. Hoy te embarcarás en un viaje fascinante por toda la historia de la Biblia. Desde los comienzos en el Jardín del Edén hasta el martirio de los discípulos de Jesús, entenderás el Antiguo y el Nuevo Testamento como nunca antes. Al finalizar, tu percepción de las Escrituras cambiará radicalmente. Si abres tu corazón, esta experiencia transformará tu vida y te conectará profundamente con la palabra de Dios. Si tienes dificultad para comprender la Biblia, este vídeo te proporcionará las herramientas necesarias para entenderla por completo. El comienzo, la eternidad y la creación. Antes de que el tiempo existiera, solo estaba Dios. No tuvo principio ni origen. Él siempre ha sido y siempre será. Su eternidad es un atributo exclusivo, y de su poder surgió toda la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, moldeó al hombre a su imagen y semejanza, y de éste formó a la mujer. Adán y Eva eran perfectos, puros y vivían en completa armonía con Dios en el Jardín del Edén. Pero esa perfección fue quebrantada cuando desobedecieron al Creador, introduciendo el pecado en el mundo y arrastrando a toda la humanidad a una condición de corrupción total. La caída y sus consecuencias. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Dominado por los celos, Caín asesinó a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida de la historia. Más tarde, nació Set, a través de quien se originó una línea de descendientes que buscaban a Dios. Sin embargo, con el tiempo, la maldad aumentó en la tierra, y Dios decidió juzgar a la humanidad enviando un diluvio. El diluvio y un nuevo comienzo. En medio de tanta corrupción, Noé halló gracia ante Dios. Fue instruido para construir un arca, donde él, su familia y representantes de todas las especies animales se encontrarían refugio. Después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los ancestros de todas las naciones. Sem fue el origen de los semitas, Cam de las naciones africanas y Jafet de los pueblos europeos. El llamado de Abraham y la promesa divina. Dios eligió a Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos, para formar una nación especial. A sus 75 años, Abraham dejó su tierra siguiendo la promesa de que sería padre de una descendencia numerosa que bendeciría a todas las naciones. Aunque la espera fue larga y su esposa Sara dudó, finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, tras casarse con Rebeca, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Este último, renombrado como Israel, fue el padre de 12 hijos que dieron origen a las tribus de Israel. Por medio de José, uno de sus hijos, la familia de Jacob se trasladó a Egipto en busca de refugio, donde prosperaron y se multiplicaron hasta convertirse en un gran pueblo. La esclavitud en Egipto y la liberación. Con el paso de los años, los israelitas se convirtieron en esclavos en Egipto. Dios levantó a Moisés como líder para liberar a su pueblo y guiarlos a la tierra prometida. Tras cruzar el Mar Rojo, los israelitas iniciaron una travesía que, por su desobediencia, se extendió por 40 años en el desierto. Durante este tiempo, Dios los sustentó con maná y agua, pero también los disciplinó, permitiendo que solo Josué y Caleb, de toda la generación que salió de Egipto, entraran en Canaán. Los jueces y los reyes de Israel. Una vez en la tierra prometida, Israel fue gobernado por jueces durante 330 años, un periodo caracterizado por la inestabilidad espiritual. Con el tiempo, el pueblo pidió un rey, y Dios permitió que Saúl fuera ungido. Aunque comenzó con humildad, su reinado terminó en rebeldía. David, su sucesor, consolidó el reino y trasladó la capital a Jerusalén. Su hijo Salomón construyó el templo y disfrutó de un gobierno próspero, aunque su corazón se desvió por la idolatría en su vejez. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel, al norte, y Judá, al sur. El reino dividido y el exilio. El reino del norte, con 19 reyes, se apartó completamente de Dios, adoptando la idolatría. Los profetas, como Elías y Oseas, denunciaron sus pecados, pero el pueblo no escuchó. Finalmente, los asirios conquistaron Israel, llevando a su población al exilio y mezclándola con otros pueblos, dando origen a los samaritanos. Judá, aunque tuvo reyes piadosos como Josías y Ezequías, también cayó en pecado. Dios envió a profetas como Isaías y Jeremías para advertirles, pero no hicieron caso. Como resultado, Babilonia invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó a los judíos al exilio. El éxodo y la alianza en el Sinaí. Tras cruzar milagrosamente el Mar Rojo, el pueblo de Israel emprendió una ardua travesía por el desierto.
Durante su peregrinación, enfrentaron múltiples desafíos, desde la falta de agua y alimento hasta los constantes murmullos contra Moisés y, en última instancia, contra Dios. Sin embargo, Dios les proveyó constantemente, enviando maná desde el cielo, codornices y agua de una roca. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto especial con Israel. Allí entregó los 10 mandamientos a Moisés, junto con otras leyes que regirían la vida moral, civil y ceremonial de su pueblo. Este momento marcó el nacimiento oficial de Israel como una nación bajo el gobierno directo de Dios. El pueblo, sin embargo, mostró su rebeldía incluso en este tiempo sagrado. Mientras Moisés recibía la ley en la cima del monte, los israelitas se apartaron rápidamente de Dios y fabricaron un becerro de oro, adorándolo como si fuese el verdadero Dios. La ira divina fue grande, pero Moisés intercedió por el pueblo, y Dios, en su misericordia, perdonó sus pecados. La rebelión en el desierto y la condena de una generación. Dios condujo a Israel hacia la tierra prometida, una tierra descrita como que fluye leche y miel. Sin embargo, cuando Moisés envió a 12 espías para explorar la tierra, 10 de ellos regresaron con un informe lleno de temor, describiendo a los habitantes como gigantes y declarando que Israel no tendría oportunidad de vencerlos. El pueblo, dominado por la incredulidad, se rebeló contra Dios y Moisés, pidiendo regresar a Egipto. Por esta falta de fe, Dios decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida. Durante 40 años, los israelitas vagaron por el desierto hasta que toda esa generación pereció. Solo Josué y Caleb, los 2 espías que confiaron en Dios, serían los únicos de esa generación que entrarían en Canaán. La conquista de Canaán. Con Josué como nuevo líder, el pueblo de Israel finalmente cruzó el río Jordán y comenzó la conquista de la tierra prometida. Las murallas de Jericó cayeron de manera milagrosa, y varias otras ciudades fueron conquistadas. Sin embargo, no todas las naciones enemigas fueron eliminadas, lo que más tarde provocaría problemas para Israel. Tras la muerte de Josué, el pueblo entró en un ciclo repetitivo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Este periodo, conocido como el tiempo de los jueces, duró unos 330 años. Durante este tiempo, Dios levantó líderes como Débora, Gedeón, Jefté y Sansón para rescatar a Israel de sus enemigos. A pesar de las victorias, el corazón del pueblo seguía fluctuando entre la obediencia a Dios y la idolatría. El surgimiento de la monarquía, Saúl, David y Salomón. El pueblo, cansado de la inestabilidad del tiempo de los jueces, pidió a Dios un rey para que los gobernara, como las demás naciones. Aunque Dios era su rey supremo, accedió a su petición y ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl comenzó su reinado con humildad, pero pronto cayó en desobediencia, soberbia y rebeldía, lo que llevó a su rechazo por parte de Dios. Después de Saúl, Dios escogió a David, un joven pastor, para ser el próximo rey. David se destacó por su fe inquebrantable en Dios, derrotando al gigante Goliat y liderando a Israel hacia una época de prosperidad. Aunque cometió pecados graves, como el adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, siempre mostró un corazón arrepentido y buscó la restauración con Dios. El hijo de David, Salomón, heredó el trono y trajo a Israel a una época de paz y riqueza sin precedentes. Construyó el majestuoso templo de Jerusalén, pero también cayó en la idolatría debido a sus muchas esposas extranjeras. Al final de su vida, Salomón se arrepintió, pero el daño a la nación ya estaba hecho. La división del reino, Israel y Judá. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte, liderado por Jeroboam, cayó rápidamente en la idolatría al establecer templos en Betel y Dan, donde adoraban becerros de oro. Durante 209 años, Israel tuvo 19 reyes, todos impíos. Este reino terminó siendo conquistado por Asiria en el año 722 a.C., y su población fue dispersada entre otras naciones. El reino de Judá, por su parte, permaneció más tiempo. Gobernado por los descendientes de David, tuvo periodos alternados de fidelidad y pecado. Algunos reyes, como Josías y Ezequías, lideraron grandes reformas espirituales, mientras que otros, como Manasés, llevaron a la nación a una profunda idolatría. Finalmente, Judá fue conquistado por Babilonia en el año 586 a.C., y muchos de sus habitantes fueron llevados al exilio. El exilio en Babilonia y el retorno a Jerusalén. Durante 70 años, los judíos vivieron en Babilonia.
Fue un tiempo de disciplina, pero también de esperanza, ya que profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel les recordaron que Dios no había olvidado su pacto. En el exilio, surgieron sinagogas y se fortaleció la identidad del pueblo como adoradores del único Dios verdadero. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia, el rey Ciro permitió que los judíos regresaran a su tierra. Bajo la dirección de líderes como Zorobabel, Esdras y Nehemías, comenzaron la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén. El anuncio del Mesías, el nacimiento de Jesús. La llegada de Jesús al mundo marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Según los evangelios, Dios eligió a María, una joven humilde de Nazaret, para traer al Mesías al mundo. El ángel Gabriel fue enviado para anunciarle que concebiría a un hijo por obra del Espíritu Santo, un evento milagroso que cumpliría la antigua profecía de Isaías. A pesar de su asombro inicial, María aceptó con fe este llamado divino, mostrando una obediencia que reflejaba su confianza plena en Dios. José, su prometido, enfrentó un gran dilema al descubrir que María estaba embarazada. Sin embargo, un ángel también se le apareció en sueños, asegurándole que el niño que ella esperaba era el Salvador prometido. Con esto, José se convirtió en un protector y guía terrenal para el Hijo de Dios. Este acto de fe y obediencia fue crucial para el plan divino, pues ambos se enfrentaron a críticas y dificultades, confiando en que Dios los estaba guiando. Jesús nació en circunstancias de extrema humildad. Durante un censo ordenado por el emperador Augusto, José y María viajaron a Belén, donde no encontraron lugar en las posadas. Finalmente, María dio a luz en un establo, colocando al bebé en un pesebre. Este hecho subrayaba que el Rey del Universo no venía con pompa y lujo, sino con sencillez, identificándose con los más humildes. El nacimiento de Jesús no pasó desapercibido. Ángeles anunciaron su llegada a pastores que velaban por sus ovejas, llenando los cielos con cantos de alabanza. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por otro lado, unos magos del oriente, guiados por una estrella, llegaron para adorarlo, trayendo regalos cargados de simbolismo, oro, incienso y mirra. A pesar de la alegría de estos eventos, la vida del niño Jesús estuvo en peligro desde el principio, ya que el rey Herodes, temeroso de perder su trono, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Preparación para el ministerio, Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, otro hombre jugó un papel crucial en preparar el camino, Juan el Bautista. Este profeta, que vivía en el desierto y vestía con piel de camello, predicaba un mensaje poderoso de arrepentimiento. Su bautismo en el río Jordán simbolizaba la limpieza espiritual, y sus palabras eran directas y contundentes: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas personas acudían a él, reconociendo sus pecados y buscando una vida nueva bajo la dirección de Dios. Juan también anunciaba la llegada de alguien mayor que él, alguien que bautizaría no con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús llegó al Jordán para ser bautizado, Juan, reconociendo quién era, se resistió al principio, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Sin embargo, Jesús insistió, indicando que era necesario para cumplir toda justicia. El bautismo de Jesús marcó un momento clave. Mientras salía del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento no solo confirmó la identidad divina de Jesús, sino que señaló el inicio de su misión redentora. Tras su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde enfrentó tentaciones durante 40 días. Satanás intentó desviar a Jesús de su propósito ofreciéndole poder, gloria y alivio físico, pero Jesús respondió a cada tentación con la palabra de Dios. Este triunfo demostró que él era el Hijo obediente que cumpliría el plan de salvación, venciendo donde otros habían fallado. El inicio del ministerio público, milagros y enseñanzas. Tras regresar del desierto, Jesús comenzó su ministerio público con un llamado claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus palabras resonaban con autoridad y sus acciones confirmaban su mensaje. Jesús no solo hablaba de amor, perdón y el reino de Dios, sino que también lo demostraba a través de actos de compasión y poder divino. Uno de los primeros pasos de Jesús fue formar un grupo de discípulos que lo acompañarían durante su misión. Eligió a hombres comunes como pescadores, un recaudador de impuestos y otros considerados insignificantes por la sociedad.
A pesar de sus defectos y limitaciones, Jesús los llamó con estas palabras: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Este grupo no solo sería testigo de su obra, sino que también continuaría su misión después de su partida. Los milagros de Jesús atraían multitudes y confirmaban que Él era el Hijo de Dios. Desde sanar leprosos y ciegos hasta calmar tormentas y resucitar muertos, sus obras mostraban que tenía poder sobre la naturaleza, la enfermedad, los demonios y la misma muerte. Uno de los milagros más recordados es la alimentación de los 5.000, donde multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud, demostrando la abundancia del reino de Dios. Además de sus milagros, las enseñanzas de Jesús dejaban una profunda impresión. En el Sermón del Monte, Jesús redefinió las normas de vida espiritual, enseñando que la verdadera justicia no consiste en cumplir rituales externos, sino en vivir con un corazón puro y amar incluso a los enemigos. Sus parábolas, como la del buen samaritano y el hijo pródigo, revelaban verdades profundas de manera accesible, transformando las vidas de quienes lo escuchaban con un corazón dispuesto. Enfrentamientos con las autoridades religiosas. Mientras Jesús ganaba seguidores entre el pueblo común, su relación con los líderes religiosos se tornaba cada vez más tensa. Los fariseos y saduceos, guardianes de la ley y las tradiciones, veían a Jesús como una amenaza a su autoridad. No solo desafiaba sus interpretaciones rígidas de la ley, sino que también exponía su hipocresía, lo que los llenaba de ira. Jesús no temía confrontar las injusticias del sistema religioso. En múltiples ocasiones, los acusó de ser sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de corrupción por dentro. Les reprochó por poner cargas pesadas sobre el pueblo mientras ellos mismos no cumplían con la ley de Dios. Estas críticas no solo exponían su falta de compasión, sino que también revelaban su obsesión por el poder y el prestigio. Uno de los mayores puntos de conflicto fue el tema del sábado. Jesús sanó a varias personas en este día sagrado, lo que enfureció a los líderes religiosos, quienes lo acusaban de violar la ley. Sin embargo, Jesús respondió con sabiduría: «El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado». Con estas palabras, reveló que las leyes de Dios no son cargas, sino herramientas para el bienestar humano. Además, Jesús hizo declaraciones que los líderes religiosos consideraron blasfemas, como cuando perdonó pecados o se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios. Estas afirmaciones los llevaron a planear su arresto y muerte, convencidos de que Jesús era una amenaza para su control sobre el pueblo. La Última Cena, el Nuevo Pacto. La Última Cena es uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús, ya que en ella instituyó lo que hoy conocemos como la Santa Cena o la Eucaristía. Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, una fiesta que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante esta cena, Él les reveló a sus discípulos que estaba a punto de cumplir la misión para la cual había venido al mundo: su sacrificio en la cruz. En un acto simbólico profundamente impactante, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Luego, tomó una copa de vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Con estas palabras, Jesús no solo instituía una ceremonia de recuerdo, sino que les estaba mostrando que su sacrificio en la cruz sería el medio por el cual se establecería un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, uno basado en la gracia y el perdón. Este acto también estuvo marcado por un profundo momento de tristeza, pues Jesús reveló que uno de los discípulos lo traicionaría. Pedro, quien había sido uno de sus seguidores más fieles, también recibiría el anuncio de su negación, lo que dejó a todos los presentes consternados. A pesar de esto, Jesús les dio un mensaje de esperanza, asegurándoles que, aunque Él partiera, el Espíritu Santo los guiaría. Esa noche, antes de salir hacia el Monte de los Olivos, Jesús oró fervientemente, pidiendo a Dios fuerza para enfrentar el sufrimiento que estaba por venir. La angustia que experimentó en el jardín de Getsemaní fue tan profunda que, según los evangelios, su sudor se convirtió en gotas de sangre. Este momento reflejó el peso del sacrificio que Jesús estaba a punto de hacer, no solo en su cuerpo, sino en su alma, al cargar con el pecado de la humanidad, la arresto y juicio, la traición y la injusticia. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al jardín de Getsemaní, donde Jesús oró intensamente. Mientras él oraba, el traidor, Judas Iscariote, llegó con una multitud armada para arrestarlo. Judas, que había estado conspirando con los líderes religiosos, entregó a Jesús con un beso,
señalando quién era entre todos los discípulos. Este acto de traición es uno de los momentos más trágicos en la vida de Jesús, ya que muestra cómo la avaricia y la desesperación de Judas lo llevaron a tomar una decisión que marcaría la historia para siempre. El arresto de Jesús fue violento, y uno de los discípulos, Pedro, trató de defenderlo, cortando la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús, con calma y compasión, sanó al hombre y reprendió a Pedro, diciéndole que no debían usar la violencia. Este acto de no resistirse al arresto subrayó su voluntad de seguir el plan divino, a pesar de la injusticia que estaba a punto de sufrir. Llevado ante el sumo sacerdote Caifás, Jesús fue sometido a un juicio lleno de falsos testimonios y acusaciones. Los líderes religiosos ya habían decidido condenarlo, y necesitaban una razón legal para hacerlo. Sin embargo, a pesar de los testimonios contradictorios, Jesús se mantuvo en silencio ante las acusaciones. Fue solo cuando el sumo sacerdote le preguntó directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? A lo que Jesús respondió afirmativamente, que lo acusaron de blasfemia y lo condenaron a muerte. Al amanecer, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, ya que los líderes judíos no tenían autoridad para ejecutar una sentencia de muerte. Pilato, tras interrogar a Jesús, no encontró culpabilidad en él, pero cedió a la presión de la multitud, que pedía su crucifixión. Así, Jesús fue condenado a morir en la cruz, el método de ejecución reservado para los criminales más peligrosos. La crucifixión, el sacrificio supremo. La crucifixión de Jesús es el evento culminante de su vida en la tierra, y su sacrificio tiene un significado profundo para la fe cristiana. Después de ser golpeado, burlado y humillado, Jesús fue obligado a cargar la cruz por las calles de Jerusalén hasta el monte llamado Gólgota. Allí, fue clavado en la cruz, donde experimentó un dolor físico indescriptible, pero más allá de lo físico, su sufrimiento fue mucho más profundo, pues estaba tomando sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad. Mientras Jesús estaba en la cruz, él pronunció varias palabras que reflejaban su sufrimiento y su misión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, fueron sus primeras palabras, una muestra de su misericordia y compasión, incluso hacia aquellos que lo estaban matando. En medio de la oscuridad que cubría la tierra por 3 horas, Jesús clamó en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una expresión de la profunda angustia espiritual que experimentaba al ser separado de su Padre debido al pecado de la humanidad. Finalmente, cuando todo estuvo consumado, Jesús exhaló su último aliento y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta entrega final, Jesús completó su misión de redimir a la humanidad, pagando el precio del pecado con su propia vida. Al morir, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios ya no estaba restringido, sino que ahora todos podían acercarse a Él a través de Jesucristo. La crucifixión de Jesús fue un acto de sacrificio supremo, donde la justicia y la misericordia de Dios se encontraron. Jesús, siendo inocente, murió por los culpables, llevando sobre sí mismo el castigo que todos merecían, para ofrecerles el perdón y la reconciliación con Dios. La resurrección, la victoria sobre la muerte. 3 días después de su muerte, algo asombroso ocurrió: Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo, y sin ella, no habría esperanza de vida eterna para los creyentes. El cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro sellado con una piedra pesada, pero al amanecer del 3er día, cuando unas mujeres fueron a ungir su cuerpo, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. El ángel que les apareció les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Este milagro confirmó que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y que su muerte había sido aceptada como el sacrificio por el pecado. A través de su resurrección, Jesús venció a la muerte y ofreció a todos los que creen en la promesa de una vida eterna con Dios. Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y seguidores, confirmando su resurrección a través de conversaciones, enseñanzas y milagros. Su presencia les dio una confianza renovada, y les encargó que fueran a todo el mundo a predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. La resurrección de Jesús no solo demostró su poder divino, sino que también mostró su amor incondicional por la humanidad al ofrecer la salvación a todos los que creyeran en él. La ascensión y el Espíritu Santo, la promesa del Consolador. Antes de ascender al cielo, Jesús les dio a sus discípulos una última instrucción: que esperaran la llegada del Espíritu Santo, quien les daría poder para ser sus testigos en todo el mundo. Con estas palabras, Jesús ascendió al cielo ante la atónita mirada de sus seguidores.
Pero antes de irse, les prometió que no los dejaría huérfanos, y que el Espíritu Santo vendría para guiarlos, consolarlos y darles fuerzas para cumplir la misión que les había encomendado. La promesa de Jesús se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, llenándolos con valentía y poder para predicar el Evangelio sin temor. Este evento marcó el comienzo de la expansión del cristianismo, pues los discípulos, transformados por la presencia del Espíritu, comenzaron a llevar el mensaje de Jesús a todas partes, incluso enfrentando persecuciones y dificultades. La ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo son los pilares sobre los cuales se basa la vida de la Iglesia cristiana. Jesús no solo inauguró el reino de Dios con su muerte y resurrección, sino que también dejó a sus seguidores con el poder necesario para extender ese reino hasta los confines de la tierra. La obra de Jesús no terminó con su ascensión, sino que sigue viva en cada creyente que lleva adelante el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. El retorno y la restauración en Jerusalén. Después de 70 años en el exilio babilónico, el rey persa Ciro emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a su tierra natal para reconstruir el templo de Jerusalén. Este evento no fue una simple coincidencia política, sino el cumplimiento de una profecía dada por el profeta Jeremías. Bajo la guía de líderes como Zorobabel, el gobernador, y Jesúa, el sumo sacerdote, los judíos comenzaron la ardua tarea de reconstrucción. El proceso no estuvo exento de dificultades. Los enemigos de Judá, quienes se habían establecido en la región durante el exilio, intentaron frustrar los esfuerzos de los constructores, presentando acusaciones ante las autoridades persas y deteniendo las obras por un tiempo. Sin embargo, mediante la intervención de profetas como Ageo y Zacarías, quienes alentaron al pueblo a no rendirse, el templo fue completado en el año 516 a.C., aproximadamente 70 años después de su destrucción por Nabucodonosor. Décadas más tarde, Esdras, un escriba y sacerdote, lideró una segunda oleada de judíos desde Babilonia hacia Jerusalén. Su misión principal fue restaurar la vida espiritual del pueblo, reintroduciendo la ley de Moisés y confrontando los pecados que se habían infiltrado en la comunidad, como el matrimonio con mujeres extranjeras que practicaban la idolatría. En el año 445 a.C., Nehemías, un copero del rey persa Artajerjes, recibió permiso para regresar a Jerusalén con el propósito de reconstruir las murallas de la ciudad que aún estaban en ruinas. A pesar de la oposición feroz de líderes locales como Sanbalat, Tobías y Gesem, las murallas fueron terminadas en solo 52 días. Este logro unió al pueblo y marcó el inicio de una nueva etapa de esperanza y devoción. El silencio profético y la preparación para el Mesías. Tras el periodo de Esdras y Nehemías, comenzó una era de aproximadamente 400 años conocida como el silencio profético. Durante este tiempo, no hubo nuevos profetas que hablaran en nombre de Dios, pero los acontecimientos históricos prepararon el escenario para la llegada del Mesías. El imperio persa fue sucedido por el imperio griego bajo Alejandro Magno, quien difundió la cultura y lengua griega por todo el mundo conocido. Esto facilitó la comunicación entre diferentes pueblos y preparó el camino para que el evangelio se propagara más tarde. Después de la muerte de Alejandro, sus generales dividieron el imperio, y la tierra de Israel quedó bajo la influencia de los seleucidas y los ptolomeos. Durante este periodo, la presión para que los judíos adoptaran costumbres griegas fue intensa, lo que llevó a conflictos internos sobre la preservación de la fe y las tradiciones judías. En el siglo II a.C., el rey seleucida Antíoco IV Epífanes profanó el templo de Jerusalén al sacrificar un cerdo en su altar y erigir una estatua de Zeus en su interior. Esto provocó la revuelta de los macabeos, una familia judía liderada por Matatías y sus hijos, quienes lucharon valientemente para restaurar la pureza del culto. Tras años de guerra, los macabeos lograron recuperar el templo y rededicarlo, un evento conmemorado hasta hoy en la festividad de Hanukkah. Posteriormente, Roma conquistó la región y estableció su dominio, designando a Herodes el Grande como rey de Judea. Herodes, conocido tanto por sus proyectos de construcción como por su crueldad, renovó el templo de Jerusalén, embelleciéndolo y expandiéndolo, convirtiéndolo en una de las maravillas arquitectónicas de la época. El cumplimiento de la promesa. Jesús, el Mesías. En medio de este contexto político y cultural, Dios cumplió su promesa de enviar un Salvador. Jesús nació en Belén, de la línea de David, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Su vida estuvo marcada por la humildad, el amor y el poder sobrenatural. Realizó milagros, enseñó con autoridad y reveló el corazón de Dios al mundo. El ministerio de Jesús fue tanto de consuelo como de confrontación. Mientras sanaba a los enfermos,
daba esperanza a los oprimidos y perdonaba a los pecadores. También denunciaba la hipocresía de los líderes religiosos de la época, quienes distorsionaban la ley de Dios para su propio beneficio. Finalmente, Jesús fue arrestado, juzgado injustamente y crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, el gobernador romano. Su muerte no fue un accidente, sino el cumplimiento del plan divino para redimir a la humanidad del pecado. En la cruz, Jesús tomó sobre sí la culpa de toda la humanidad, abriendo el camino para la reconciliación con Dios. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó, venciendo el poder del pecado y la muerte. Este evento marcó el inicio de una nueva era, el nuevo pacto, en el cual la salvación está disponible para todos aquellos que creen en él. El nacimiento de la Iglesia y la expansión del Evangelio. Tras la ascensión de Jesús al cielo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, capacitándolos para proclamar el Evangelio. Pedro, Pablo y otros apóstoles llevaron el mensaje de salvación a judíos y gentiles por igual, estableciendo comunidades cristianas por todo el Imperio Romano. Aunque enfrentaron persecución, su fe y testimonio transformaron vidas y dieron inicio a una revolución espiritual que continúa hasta el día de hoy.